En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. El flamante Premio Cádiz de Periodismo 2014, Óscar Lobato, acaba de publicar con Alfaguara su tercera novela, La fuerza y el viento. ¿Esta novela tiene mucho del Óscar Lobato periodista? Bueno, es que la palabra novela, etimológicamente, en italiano lo que significa es colección de noticias. Es decir, que un periodista se convierta en novelista, no en autor en general, sino en novelista específicamente, a lo mejor es una especie como de evolución natural. Y sí, hay momentos en los que tienes que tirar de lo que es tu bagaje periodístico, de tus contactos, de la forma que tenemos de trabajar los periodistas, sobre todo los que nos dedicamos al ámbito de la investigación, para montar lo que es el armazón de una novela, para comprobar hechos, para, bueno, localizar detalles que pueden ayudar a dar una obra interesante, como pienso que va a ser el caso de La fuerza y el viento. La fuerza y el viento, que es una novela de aventuras cuyos protagonistas son tres piratas, yo diría que implacables, que se conocen en Cádiz. La fuerza y el viento lo que reconstruye, como bien acabas de decir, es una historia de un trío salvaje. Solo que los tres del trío inicial sí son españoles y vivieron en Cádiz. Alguno de ellos no era gaditano de nacimiento, pero todos vivieron su infancia y su adolescencia y parte de su juventud en Cádiz. Ese grupo llega de adolescente a una conclusión, y es que parece que además la tiene tatuada en el alma, ¿no? Ellos creen que la vida o es una aventura o no merece la pena, así de claro. Y por muy distintos motivos, cuando llegan a esa conclusión, también deciden dejar atrás una ciudad entonces provinciana, o muy provinciana, y dedicarse a buscar esas aventuras. Y van a dar en el ámbito de la piratería para acabar liderando un auténtico grupo salvaje, porque al final, digamos, el núcleo pirático fuerte son 6, entre ellos 2 irlandeses, una chica que es medio española, medio francesa, un colombiano y una beliceña, y se dedican pues a recorrer todas las costas del Levante y de Andalucía primero, luego saltan a la Costa Azul y a la Riviera Francesa, y finalmente, tras hacer alguna incursión en Irlanda, cruzan el Atlántico para acabar estableciéndose en el Mar Caribe. Múltiples escenarios entonces, ¿no?, en los que de alguna manera vamos a descubrir las también múltiples conexiones entre diferentes organizaciones criminales de todo rango, ¿no? Casi siempre en el mundo de las altas finanzas, de los grandes negocios y de la criminalidad, todo está interconectado. Es decir, resulta muy difícil concebir que nadie se haga rico trabajando honradamente, porque de eso ya se encargan los otros. Y eso sucede hoy día. Lo que le sucede a estos piratas, pechelingües, como se quiera llamar, es que precisamente cuando se lanzan adelante, ellos no lo hacen guiados por ningún tipo de justicia social, ellos van a su negocio y su negocio es la piratería, pero ellos llegan a una especie como de conclusión que a veces tiene ecos como del pensamiento del blanquismo revolucionario francés, sin pretenderlo, y otras veces pues suena libertario, algo que históricamente sí se dio en los piratas, porque como usted bien sabe, los piratas fueron, digamos, unos antecesores a las ideologías de corte socialista, tampoco sin pretenderlo, y de hecho llegaron a crear una república, o hubo un intento de crear una república libertaria en Madagascar, en la bahía de Diego Suárez, y eso está en la historia de la piratería, es decir, pero lo que sí hago en La fuerza y el viento es seguir muy fielmente lo que fue las andanzas de este grupo real, y en determinados momentos rastreamos un periodo que se remonta a casi 22 años por delante de la fecha actual, porque el libro discurre en fechas muy actuales y muchos de los acontecimientos que se narran, muchos lectores los habrán vivido, digamos, o conocido, no voy a decir de primera mano, pero sí bien, porque les ha tocado también en el curso de su vida. Pero bueno, esos acontecimientos evidentemente interrelacionan detalles de unas cosas con otras. Es decir, está más que comprobado que lingotes que los nazis sacaron de Alemania, y entiéndese que estos lingotes pertenecían al tesoro del partido nazi, se los expoliaron a los alemanes, que estaban entonces sufriendo las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, 3 años antes de que se perdiera. Empezaron a robarle a los alemanes, los nazis, su oro. Esos lingotes atravesaron
por la frontera de la España franquista. Una parte de ella venía destinada a pagar el wolframio que Franco le vendió a Hitler para su industria armamentística, pero otra parte ya empezó a desaparecer misteriosamente porque aquí muchos de esos nazis después se quedaron a vivir, sobre todo en la Costa del Sol y el Levante. Y el resto de esa fortuna, que se calculó en su día en unas 500 toneladas de oro, de lingotes de oro, vía Portugal, después llegarían a Brasil y a distintos lugares en el Caribe que hoy son paraísos fiscales, las Islas Caimán, Aruba, las Bahamas, que están un poco más al norte, son el archipiélago de las Exumas. Pero después los indicios apuntan a que al menos un 50% de esa fortuna regresó y está depositada en Suiza y en Liechtenstein. Oye, Óscar, ¿de dónde te surgió la idea de La fuerza y el viento? ¿Hubo algún episodio de la vida real que te sirviera de inspiración? Exactamente. Yo me topo, pasando unos días en Colombia, hace como un par de décadas, con un incidente que apareció publicado en la prensa, donde aparece el nombre de un determinado navío que en esa ocasión no resulta imputado en nada. Y como año y medio más tarde, cuando estaba en el estado de Quintana Roo, en México, pues leo en Chetumal una información donde vuelve a aparecer el nombre de ese navío, y esta vez ya es en relación a un suceso particularmente violento. Bueno, mi sorpresa aumenta cuando veo que aparecen nombres de personas que son de Cádiz. Pero hasta entonces, digamos que no me preocupaba mucho, porque yo ya tenía en mente otras novelas y ya estaba con ellas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que cuando decido meterle mano a esta, digo, bueno, tomando como base un hecho real, vamos a fabular. Y por el tipo de trabajo que hago, digamos que tengo amigos que se dedican a cosas particularmente malévolas, y dejémoslo ahí. Y entonces le pregunto a uno, mira, ¿tú crees posible esto? Mi amigo me escucha, me mira un poco así, sonriendo cínicamente, y me dice, o sea, que vas a contar la historia de el niño de fulanito, y pongan ahí un apellido que no vamos a desvelar. Digo, no, yo estoy preguntándote, y me dice, sí, eso, que vas a contar la historia. Y claro, ya dije, mira, vamos a hacer una cosa, voy a contar la historia, cuéntamela. La verdad, él me cuenta lo que sabe, que no es mucho, pero sí fundamental. Yo ya descubro que con qué frecuencia la vida imita al arte, ¿no? Pero creo que el grueso de esas historias no era conocido por nadie, y sin embargo sí, había muchas gentes que conocían una parte o que me ayudaron a llegar a lugares donde sí conocían esas partes. Pero claro, no olvidemos que esto es un episodio que arranca, digamos, desde finales de la década de los 60 y acaba en las puertas del siglo XXI. Entonces, rastrear durante todo el tiempo las odiseas de este grupo, que no tenía mucho interés en ser rastreado, pues evidentemente crea unas zonas de sombra, de penumbra, y ahí es donde la imaginación y también el conocimiento del autor debe suplir. Pero, por regla general, yo definiría que La fuerza y el viento ha sido una especie como de cacería, mitad periodística, mitad arqueológica, francamente fascinante y en ocasiones hasta divertida. Divertida, pero no sé si un tanto inquietante, porque da que pensar en la cantidad de cosas que pasan a nuestro alrededor sin que nos enteremos, ¿no? Sí. Los seres humanos vivimos casi siempre muy pegados, no tenemos otro remedio a los problemas inmediatos. Tenemos que saber cómo vamos a intentar llegar a fin de mes, cómo pagar la hipoteca antes de que cualquier barco sin alma decida tirarnos por la ventana, o cómo evitar que nos sigan poniendo la bota al cuello, ya no solo en España, sino en Europa, un grupo financiero o una élite financiera que ha decidido que necesita esclavos en lugar de seres humanos. Pero lo que sí sucede en La fuerza y el viento es que, al margen de la historia, que es una historia de aventuras, en el sentido más clásico del término, que es de estas novelas, que no está hecha para que el lector tenga un ataque de sufrimiento y de angustia intelectual, sino para relajarse y divertirse, pues sí se introduce una reflexión. Y hay una reflexión sobre la corrupción moral, social, y sobre la falta de respuesta que muchos, que creo que todos,
detectamos en lo que llamamos la justicia. Es decir, el grave problema de España no es la corrupción. Yo estoy completamente convencido de que en Estados Unidos o en Alemania hay mucha más corrupción que en España por una sencilla razón: hay más dinero. Pero lo que también la realidad nos demuestra es que esos sistemas judiciales y esa sociedad exige pronto castigo a los culpables, y hay castigo a los culpables. Quizás el mayor problema de España es que sentimos que vivimos en la impunidad, y esa impunidad no afecta a la corrupción, evidentemente. Pero también quizás por eso el lector va a encontrar una empatía con los personajes de La Fuerza y el Viento, porque en un momento dado el lector también va a querer ser de ese tipo de piratas. No te veo muy optimista en este terreno. No sé si lo serás respecto al futuro de otro que tú conoces muy bien, como es el del oficio del periodista. Bueno, vamos a ver. Yo no es que no sea optimista, yo certifico que se ha extinguido. Lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo, por miles de razones. No es por ni en cuestión de esto que se da en llamar crisis, que no es tal crisis, es una depresión económica bien orquestada y bien implementada, hecha con mucha finura y mucho tiento, en plan operación militar, y además han decidido, ya digo, mandar al fondo de la pobreza a miles y a millones de personas al grito de que comiencen los Juegos del Hambre, que es lo que se ha gritado en los foros monetarios internacionales. Pero nuestra profesión, lo que fue nuestra profesión, tiene básicamente dos problemas. Uno, el periodista debe vivir para el informado. Es decir, a nosotros quien nos hace periodista no es un título, no es un carné o no es una empresa. Quien nos hace auténticamente periodista es el consumidor de esa información que producimos, que empieza a fiarse de nosotros. Yo digo que yo no leo periódicos, yo leo periodistas, porque yo busco el nombre de quien escribe esa información y me importa muy poco en el medio en que esté. Ese tipo o esa tipa me ha demostrado que es de fiar. Pero o lo sigo a determinados compañeros que están en la radio, o sigo a determinados compañeros, incluso en la tan denostada injustamente televisión pública, que tiene muchísima más calidad que muchas televisiones privadas que venían a sacarlos de la ignominia televisiva, ¿no? En ese sentido, los medios de comunicación han ido traicionando al consumidor de información y el ciudadano lo nota. Bueno, muchas gracias, Óscar, y muchísimo éxito con esta novela La Fuerza y el Viento. Muchísimas gracias y un cordial saludo para los oyentes de Radio Nacional de España.